gracias por la invitación. Me hicieron para que pudiera venir a Bélgica y a algunos otros países de Europa para, bueno, hablar de, para conmemorar, digamos, los 45 años del golpe de Estado y bueno, y hacer algunos vínculos tal vez con los procesos latinoamericanos de la actualidad. Saludos a todos los presentes, representantes de la Embajada de Cuba, grandes hermanos y amigos de Chile. Allende y Fidel fueron grandes hermanos, así que bueno, su presencia, también de la Embajada de Bolivia, que está el señor cónsul, y creo que también de la República Bolivariana de Venezuela, por ahí. Pero bueno, saludos a todos también, chilenos, chilenas exiliados, de primera, segunda, tercera generación, y bueno, pueblo de Bélgica, que agradecer también la solidaridad que prestaron con los perseguidos de la dictadura en Chile, tanto aquí en Bélgica como en muchos países de Europa, en Latinoamérica, fueron recibidos. Donc remerciements pour les organisateurs. Il remercie la tournée qu'il fait en Belgique et en Europe dans le cadre des 45 ans du coup d'État, de la commémoration. Il tente de faire les liens tant bien que mal avec les processus de transformation sociale en Amérique du Sud. Il salue également les représentants de l'ambassade de Cuba, Bolivie et Venezuela, présents, un peuple en lutte frère, et les générations, enfin la communauté d'exilés chiliens de la première et de la deuxième génération, le peuple belge, dont il remercie l'accueil des exilés et de la solidarité. Bueno, también saludar, felicitar felicitar a los jóvenes de la tercera generación que participaron activamente en la organización de este evento. Es muy importante, Allende siempre destacó el papel protagonista que debe tener la juventud en todos los procesos de cambio revolucionario. En este sentido hay una frase famosa de Salvador Allende que decía: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Lo decía como médico. En mi caso yo también soy médico y sí tiene una interpretación, digamos, o una justificación real, científica para eso. Porque en la adolescencia, en la juventud, es cuando empiezan a empezar a haber cambios tanto hormonales y psicológicos que hacen que, bueno, que el joven sea rebelde y empiece a cuestionarse su papel en el mundo y a cuestionar el mundo. Entonces, sí hay una tendencia, digamos que biológica, natural, a que la juventud sea rebelde y revolutionnaire, comme on le decía. Donc félicitations aux jeunes qui ont organisé l'événement. Allende insistait dans le fait que les jeunes ont toujours été les protagonistes des changements et des révolutions. Il cite Salvador Allende en tant que médecin qui disait « Être jeune et ne pas être révolutionnaire est une contradiction presque biologique ». Voilà, lui-même est d'accord en tant que médecin avec cet avis où il trouve que les jeunes sont par nature rebelles et révolutionnaires. Bueno, y también felicitar a la exposición que hizo el compañero Magalich, que realmente me pareció extraordinaria, sobre todo la sistematización que hizo de todo lo que fue el proceso de la Unidad Popular, de todos los avances, todo lo que él presentó me pareció realmente extraordinario y creo que es una historia que hay que conocerla bien, así que sería bueno que se diera a conocer cada vez más. Donc il remercie également Jorge Magalich pour son exposé. C'est une histoire qu'il faut continuer à raconter et approfondir. No me gusta hablar de mí mismo realmente, pero creo que bueno, hay algunos puntos que tal
a ver si sería necesario tocar. Bueno, mi mamá es Carmen Paz, la hija mayor de Salvador Allende. Yo no viví el tiempo de la Unidad Popular, no conocía a Salvador Allende, porque nací en el exilio de mi familia en México, 3 años después. Y mi vinculación con la política, sin ser un político, yo no he militado nunca en un partido ni nada, pero sí siempre he sentido de una u otra forma, desde digamos de la juventud por lo menos, cierta tendencia o bueno, sentía la política que me importaba, me movía por dentro, principalmente por la música que se escuchaba en mi casa, por, bueno, obviamente las historias que contaban. Luego cuando llegué a Chile, ver las grandes movilizaciones que conmemoraban el 11 de septiembre, me conmovió mucho ver bueno, el pueblo chileno, verlo realmente con admiración. Me impactaba mucho ver cuando a veces gente del pueblo sabía por una otra razón que yo tenía esa ascendencia de mi abuelo, pues la emoción, las lágrimas que le salían por verlo, fue como formando un poco o introduciéndome poco a poco en el tema político, hasta que últimamente es que me empecé a vincular más tal vez, pero lo que más me movió es la indignación, sobre todo, o la molestia, que me empezó a causar el ver cómo muchos de los que fueron partidarios del gobierno de Salvador Allende participaron en la Unidad Popular. Después, ya en los gobiernos de la concertación, se veía cómo pues, iban alejándose de su legado, de su práctica política, de su coherencia y de su lucha por transformar la sociedad en favor de las clases populares. Eso siempre me causó bastante indignación, molestia y bueno, cuando hasta a nivel familiar ha habido ese conflicto, si me empezara a mencionar y a especificar. Alors, je ne vais pas parler de moi, mais aborder quelques points qui me semblent importants. Je suis donc le fils de Carmen Paz, la fille majeure de Salvador Allende. Je suis né au Mexique. Je ne suis pas un militant d'un quelconque parti, mais par contre, j'ai senti que la politique me touchait à travers la musique, les histoires qu'on m'a racontées, les visites que j'ai effectuées au Chili, l'émotion provoquée par les rencontres, le fait de savoir que que j'ai un lien familial, voir cette émotion chez les gens m'a formé. Il m'a formé et c'est surtout une rage qui a commencé par voir les anciens partisans de l'unité populaire qui, dans le gouvernement de la concertation, se sont éloignés peu à peu des valeurs politiques qu'incarnait Salvador Allende, se sont éloignés de la cohérence politique avec les classes populaires. Et cela s'est traduit également dans ma famille. Prácticamente en este sentido, pues lo mismo que mencionó el compañero anteriormente, los casos de, por ejemplo, Ricardo Lagos o Michelle Bachelet, Orlando Letelier, o sea, el hijo de Orlando Letelier, son senadores. El hijo de Orlando Letelier, que fue el embajador de Allende en los Estados Unidos, como ahora tiene toda una postura bastante en contra de lo que fue el legado de Salvador Allende, o Ricardo Lagos, que también participó ahí, ahora es un lobista que defiende los intereses de las grandes empresas, y así muchos otros, sin entrar en mayor detalle. Bueno, y el último, Michelle Bachelet, que nunca la he criticado mucho, porque, bueno, razones, pero sí, ahora que asumió la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, empezó mal por sus primeros dichos sobre los derechos humanos en Latinoamérica.
Pero bueno, entremos en el tema. Estamos aquí por septiembre. Alors, donc, oui, donc, comme illustration, évidemment, il y a les susmentionnés Ricardo Lagos Bachelet, également le fils d'Orlando Letelier, ancien ambassadeur d'Allende qui a été assassiné à Washington. Le fils est sénateur et tient des propos aujourd'hui tout à fait éloignés de ce qu'on peut considérer comme un héritage des valeurs de Salvador Allende. Je n'ai jamais trop voulu critiquer Bachelet, mais maintenant qu'elle a son poste de représentante par rapport aux droits de l'homme, je trouve qu'elle a mal commencé. Pero bueno, ya entrando un poco en el tema, estamos aquí por septiembre conmemorando los 45 años del golpe de Estado y realmente tendemos a recordar esa fecha con dolor por el sufrimiento que vino posterior a eso, que sabemos lo trágico que fue. Se abrió la etapa más oscura de la historia de Chile. El 11 de septiembre fue un golpe muy duro, no solo para Chile, sino para toda la humanidad. El gobierno de la Unidad Popular había despertado el interés a nivel mundial, siendo Chile un país muy pequeño, pero despertó el interés a nivel mundial por ser la primera vez que se plantea una revolución socialista, marxista, por vía democrática y pacífica, que viene de unas raíces de una evolución política del pueblo chileno, de grandes partidos políticos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los trabajadores a través de la CUT, movimientos campesinos, o sea, toda una gran acumulación de fuerzas que viene de todo el siglo XX, digamos, que llega a su culmine con la elección de Salvador Allende. Et donc on est là pour se souvenir du 45e anniversaire où on commémore en général avec douleur l'étape la plus sombre de l'histoire du Chili, mais j'oserais dire aussi de l'humanité, puisque le Chili étant un petit pays a réveillé un intérêt mondial par son accès au socialisme par des voies démocratiques. Cela culmine également un regroupement de plusieurs forces de mouvements, de travailleurs, de partis ouvriers qui se culminent par l'élection de Salvador Allende. Pero también creo que debemos recordar septiembre o todo lo que fue la Unidad Popular, desde la alegría que significó para el pueblo chileno el triunfo, que fue también un 4 de septiembre del año 70. Generalmente no se recuerda tanto como se recuerda el 11 de septiembre, siendo que bueno, el 4 de septiembre del 70 es que se abre esa etapa que fueron tal vez, según mucha gente que lo vivió, la etapa más luminosa y alegre y feliz de Chile. Los que participaron, muchos de aquí deben haber vivido esos momentos. Pues, tengo entendido que son los mejores 3 años de su vida, como yo muchas veces he escuchado decir. Entonces también hay que recordar desde la alegría, no solo del dolor, sino desde la alegría de lo que en un momento el pueblo chileno pues quiso construir una sociedad mejor, en libertad, en democracia, junto de la mano del presidente Salvador Allende. Asimismo hay que recordar el heroicismo de los que lucharon después de la dictadura, tanto en Chile como fuera de Chile, por derrocar la dictadura. Desde el primer momento hubieron grupos que dieron su vida por tratar de luchar contra la dictadura, desde militantes, Emir, Miguel Enríquez, todos ellos, que bueno, lamentablemente fueron exterminados rápidamente, pero también surgieron otros grupos, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que sí tuvo gran fuerza, compañeros y compañeras que lucharon, dieron su vida y estuvieron en cierto punto a punto de dar al traste con la dictadura, al intentar ajusticiar al tirano Pinochet y con la política de revolución de masas, de rebelión de masas.
Alors, mémorons-nous plutôt de l'unité populaire. La joie que ça a dû signifier un 4 septembre de 1970, une victoire, une étape lumineuse et joyeuse dont beaucoup d'entre vous souvent me disent que ce sont les meilleures années de leur vie. Mémorons donc la joie et la liberté et la démocratie. Mémorons également l'héroïque combat mené par la résistance qui lutta contre les armes à la main contre la dictature. Il cite les mouvements du MIR, du FPMR, qui y sont presque arrivés dans l'attentat qui a eu lieu. Aquí, bueno, no lo encontré todo, pero la mejor forma de homenajear a estos compañeros que dieron su vida por un Chile mejor, creo que además de recordarlos y pedir la justicia para Chile, es continuar su lucha de la forma que podamos en el contexto actual. En ese sentido quería leer solo partes de un poema de Tomás Borges que habla de eso, para ver si lo podemos traducir un poco, va a ser un poquito, que se llama Mi venganza personal. Se refiere a la venganza contra los tiranos, contra la derecha, contra el fascismo. Y entre sus partes dice: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido y sin temores. Alors la meilleure forme d'hommage, évidemment, c'est au-delà du souvenir et de la justice qu'il faut exiger, c'est également continuer la lutte. Pour cela, je voudrais vous lire un bref poème de Thomas Borges. Alors, bien. Ma vengeance personnelle sera le droit de tes enfants à l'école et celle des fleurs. Ma vengeance personnelle, ce sera celle du champ fleuri, sans témeur. Sans crainte, merci. Ma vengeance personnelle sera de te montrer la bonté qu'il y a dans les yeux de mon peuple. Implacable, un combat pour toujours, et ferme et généreux pour la victoire. Se revierta y tan rápidamente. Alors, une grande partie des jeunes officiers réagissent et exigent le retour de Hugo Chavez. Également, la plupart des officiers remettent l'ancien président, enfin le président constitutionnel en place le 13 avril 2002. C'est aussi également une histoire inédite qui est, en général, les coups d'État militaires allaient jusqu'au bout. Ici, l'histoire on change le cours de l'histoire. Y de ahí en adelante varios otros ejemplos que los diré muy rápidamente. También cada 11 de septiembre, prácticamente cada 11 de septiembre, Chávez decía, recordando a Salvador Allende, decía: nosotros, al igual que la revolución de la Unidad Popular Salvador Allende, somos una revolución democrática y pacífica, pero estamos armados, es decir, en caso de que haya una agresión violenta, armada, nosotros estamos preparados. Y esa es una lección que realmente dejó el proceso chileno, que no tuvo la visión estratégica o la capacidad, o puede haber un gran debate al respecto y no hay unas conclusiones, pero pues no hubo cómo responder ante la arremetida fascista que terminó con la Unidad Popular. Y esa también es una lección histórica que dejó en este caso específico para Venezuela. D'autres exemples sont tout à fait assez importants. Chavez rappelait souvent l'unité populaire comme référence, où il disait que la révolution bolivarienne est également, tout comme l'unité populaire, une révolution démocratique, pacifique et légale. Sauf que nous, on est armés. Et c'est peut-être la première leçon à tirer
d'une première réponse au fascisme. Y en adelante los ataques, digamos, de la oligarquía, de la burguesía venezolana y de Estados Unidos también, que no es ningún secreto que Estados Unidos ha estado permanentemente intentando derrocar a la Revolución Bolivariana, son muy similares a los que vivió la Unidad Popular en Chile, sobre todo en la intención de crear una crisis económica, social, que en el fondo justifique ante la opinión pública internacional o nacional algún tipo de intervención. En Chile se creó esas condiciones a través de la guerra económica también, de la acaparación de alimentos, de la especulación de los precios, del paro camionero, que todo eso está, creo que ustedes lo conocen muy bien por la historia, y está documentado cómo fue financiado, promovido por el gobierno de Estados Unidos. Avec les attaques de la bourgeoisie et de l'Empire, c'est tout à fait des conditions très similaires créées, où on crée une crise économique artificielle, une crise économique et sociale qui justifie l'intervention extérieure, comme au Chili. Le même scénario, spéculation des prix, grève des camionneurs, etc., etc. Y bueno, Venezuela, sobre todo en los últimos años, pues se ha tratado de crear también un ambiente así, sin dejar de reconocer los errores o las fallas que pueda tener el proceso o el gobierno en los manejos económicos u otros aspectos. No se trata de culpar al enemigo en el 100% de las cosas. Todos los gobiernos pueden cometer errores económicos, en fin, o de todo tipo, ¿no? O, bueno, errores, pero no horrores, que es distinto, como decía. Pero la estrategia es la misma, crear un ambiente desfavorable, una crisis, y obviamente magnificarla a través de los medios de comunicación para crear un terreno, una opinión pública internacional que pueda justificar, en el caso de Venezuela, pues algún tipo de intervención armada. No sabemos cómo puede ser, ¿no? Ya lo han intentado todo, hasta un intento de magnicidio, y pues no es descabellado decir o pensar que puede suceder algo así en Venezuela por los ataques permanentes que recibe. Alors, donc le Venezuela ces dernières années a subi donc ces scénarios-là, évidemment sans laisser de côté les imperfections du régime. Il y a bien sûr des erreurs, surtout économiques. Il insiste sur des erreurs et pas des horreurs. Donc c'est une stratégie qui vise également à travers le média de pouvoir préparer une opinion favorable à une intervention armée. Ce n'est pas une surprise, il y a eu donc un attentat et donc tout est possible encore en ce moment, c'est assez latent. Y bueno, es parte de los peligros reales que yo quiero también transmitir acá, porque bueno, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica es un momento muy complejo que se está viviendo. En Brasil tienen como preso político a Lula da Silva, acusándolo sin mayores sustentos, porque saben que él ganaría arrasando las elecciones si lo dejaran presentarse. Entonces, pues, no, o sea, la estrategia imperialista lo que quiere es que no vuelvan estos gobiernos que hasta hace poco estaban en Latinoamérica. Con Cristina Kirchner están haciendo lo mismo, con Rafael Correa lo mismo, y bueno, Venezuela, como no han logrado destituir, pues quieren atacarla de otras formas. Pero en el fondo el mensaje, el mensaje es solo que puede que haya gente aquí que no esté de acuerdo tal vez con estas similitudes o estas comparaciones históricas que yo hago, pero yo sí solo invito a tratar de informarse más y ver desde un punto de vista crítico y preguntarse a sí mismo de que si el enemigo histórico de la humanidad, el país que más
o el gobierno que más ha violado los derechos humanos en toda la humanidad, que ha sido en el siglo XX y lo que va a XXI, Estados Unidos, si aquí estamos todos de acuerdo que es, digamos, un estado criminal, junto con otros muchos de Israel, en fin, de países de Occidente también, si ese enemigo que para nosotros fue y aún lo tenemos presente, ataca de esa forma tan feroz a un proceso social, como en el caso de Venezuela, y no solo Venezuela, todos los países de Latinoamérica que como mencioné antes, conformaron el bloque que aún resiste de los países progresistas, es por algo. Si tu enemigo ataca a otro es por algo, porque estás haciendo las cosas al menos medianamente bien. Alors le danger est réel. La situation pour l'Amérique latine en ce moment est très compliquée. Lula est un prisonnier politique qui est accusé sans fondement. S'il était libre, il gagnerait les élections. L'Empire ne veut tout simplement pas son retour, donc il organise le même sort à Kirchner en Argentine et à Correa en Équateur. Mon message sera peut-être que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les liens que je fais, mais notre ennemi historique, le plus infâme, l'État criminel, enfin le plus infâme de l'humanité, l'État criminel qui délibérément attaque tous les processus de changement sociaux envers oui, cela veut dire que peut-être qu'on n'est pas si mal que ça. Si on résiste, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas si mal que ça. Y por último, en este mismo sentido, pues solo hacer el llamado a los pueblos europeos, a que, bueno, como prestaron solidaridad con Chile en su momento, con muchos otros países de Latinoamérica en su momento, pues estar pendientes y ver los acontecimientos en América Latina, porque probablemente pues surjan eventos políticos que requieran o la solidaridad, o puede ayudar a prevenir que surjan esos eventos políticos violentos, negativos, o si surgen pues también necesitaremos la solidaridad del mundo, porque el mundo y todos los países deben ser solidarios como una sola humanidad, como Latinoamérica lo fue con la España en guerra civil en contra del franquismo, recibió a cientos de miles de españoles, y en otros casos pues también Europa recibió a miles de exiliados de Latinoamérica, y bueno, creo que los lazos de solidaridad son la ternura entre los pueblos y creo que debemos tenerlas presentes y vivas. Donc dans le même sens, j'appelle l'Europe qui fut si solidaire avec le Chili, d'être attentif avec l'Amérique latine, avec ce qui peut se passer, car il est probable qu'on ait encore besoin d'une solidarité mondiale, de telle manière que l'Amérique latine a été solidaire avec les réfugiés espagnols pendant la guerre civile. Donc j'appellerai à renforcer ces liens de solidarité. Muchas gracias.